Parafraseando por la red encontré esta poesía que dice: tengo esperanza en que mi vida cambiará, que si hoy tengo problemas, mañana se solucionará. Si hoy lloro, mañana reiré, que si hoy veo nubes grises, mañana saldrá el sol y se verá mejor. Tengo fe en que Dios no me dejará, que siempre a mi lado estará. Y mis problemas grandes y pequeños pronto se solucionarán. Y si no fuese así, Él me dará la fortaleza para entender por qué no fue así. Cuando leemos la Biblia, encontramos a un profeta que vivió por los años 580 al 610 antes de Cristo. En esa época estaba el dominio del imperio caldeo babilónico, que oprimía con crueldad a los pueblos que conquistaba. Y si algo caracterizaba a los pueblos de la antigüedad era la crueldad, la hazaña con que muchas veces maltrataban a los pueblos que cautivaban, que conquistaban. El nombre de este profeta fue Habacuc, que significa el que abraza para consolar. Habacuc es un libro de consuelo. Y allí en Isaías 66:13, en el último capítulo de Isaías, casi a la mitad del capítulo, hay un texto donde Dios conmueve su corazón y dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Entonces, la palabra Habacuc, el nombre Habacuc significa el que abraza para consolar. Consolar a los que sufren seguramente es la tarea más penosa que enfrentamos los seres humanos. ¿Ha tratado usted de consolar a alguien que ha perdido un ser querido? No hay palabras. Y es la tarea más difícil, más penosa, que a veces tenemos que pasar como seres humanos. Pero Habacuc era un hombre que veía el martirio con que su pueblo era oprimido, veía la crueldad de los poderosos, la maldad de la gente que estaba en el control de su pueblo, y él cuestionaba a Dios, como tal vez usted y yo lo hemos hecho en alguna ocasión. Él cuestionaba a Dios por permitir que su pueblo fuese oprimido y sufriese tanta maldad y violencia a manos del enemigo. Y en el capítulo 1 de Habacuc va a ver cómo dice: ¿por qué permites tanta maldad en el mundo? Gente malvada que no es temerosa de Dios se ensaña de los que son tu pueblo. Pero mire cómo dice Habacuc 2, versículos del 1 al 4. Después de que en el capítulo 1 él le reclama a Dios, le dice a Dios por qué permite tanta injusticia, tanta maldad, en Habacuc 2, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, él dice: ya te dije qué es lo que me parece mal, y que tú no estás actuando a favor de los débiles. Y aquí voy a estar, voy a esperar a ver qué me vas a responder. El versículo 2 dice: y Jehová me respondió. Dios, que no tiene obligación de responder a nuestras cuestiones, que no tiene el deber de responder a nuestras quejas, él dice, versículo 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3: aunque la visión tardare aún por un
tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire, usted y yo sentimos impotencia, coraje, cuando el injusto abusa de los débiles y nos hierve la sangre por esa maldad injusta que se comete. Pero Dios nos dice, espéralo, porque va a venir un tiempo de justicia. No te desesperes, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el versículo 4 de Habacuc 2 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y cómo dice la última parte? Mas el justo por la fe vivirá. Y este solo versículo, esta sola frase, Habacuc 2:4 presenta la fe como lo fundamental para el creyente. Si no hay fe, hay desesperación. Si no hay fe, hay amargura. Si no hay fe, hay angustia. Si no hay fe, todo lo vemos sin solución alguna. Existen dos grupos de personas que conviven con nosotros todos los días. Los que confían y esperan en Dios, y los que confían en sus propios méritos, en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos querido hacer justicia con nuestras propias manos? Porque la justicia de Dios se tarda, porque parece que la justicia de Dios no llega, y los malos se burlan, y los malos se enseñorean. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En los años oscuros de la Edad Media, la religión se había convertido en un negocio, donde se creía que había que hacer méritos para llegar a Dios. Y con tal de acumular riqueza, los sacerdotes inventaron una serie de penitencias que se vendían al mejor postor. Y no sé si ha escuchado usted a ese cantante español que se llama Manuel Serrat, Juan Manuel Serrat. Y en una de las estrofas de una de sus canciones dice: en los asuntos espirituales, con las sotanas me entiendo de perlas. Yo financio sus bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. Y a ese grado había llegado la religión. Usted paga por unas oraciones, le dicen cuánto debe pagar y usted se va tranquilo porque ellos se van a hacer cargo de esa vida pecaminosa, licenciosa que usted tiene. Con tal de acumular riqueza, los sacerdotes de la Edad Media inventaron una serie de penitencias que vendían al mejor postor. Y esto lo saqué de la historia de la Iglesia Universal y dice: a principios del siglo VIII, los obispos comenzaron a reducir la duración y gravedad de las penas impuestas por los pecados a personas determinadas a cambio de la realización de penitencias, como la visita a un lugar sagrado, o dar grandes sumas de dinero para la Santa Iglesia, o una mortificación como ayunar o dormir en lechos sembrados de espinos y ortigas. Y dependiendo del grado del pecado, usted recibía una penitencia, pagaba y ya se olvidaba de ese tema. Ya los pecados que iba a cometer iban a ser pecados nuevos, diferentes, por los cuales tenía que expiar cuando así llegara el momento.
Pero mire, la Biblia enseña que no hay méritos que puedan comprar la salvación de nuestra alma. Que todo lo bueno que podamos hacer de nada sirve para nuestra salvación. Mire qué dice Isaías capítulo 64, 6. Y tal vez hubo un tiempo en mi vida que yo me sentía bueno, no soy tan malo, no digo malas palabras. A veces cuando tengo malos pensamientos, inmediatamente me los quito de la cabeza. Yo no le he robado a otro niño, no me he peleado con otros niños. Pero mire, cuando usted ve el espejo de la Biblia, se da cuenta de que nada de eso puede contar para su salvación eterna. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿No le ha pasado que de repente dice, ¿cómo pude hablar así? ¿Cómo pude actuar de esa manera? Porque queda fuera de nuestro control, porque no tenemos ese dominio propio para no abrir la boca cuando no debemos abrirla. La Biblia enseña que no hay méritos humanos que puedan comprar la salvación de nuestra alma, que todo lo bueno que podemos hacer de nada sirve para nuestra salvación. Y eso fue lo que entendió el monje Martín Lutero. Martín Lutero, en su deseo de agradar a Dios, dedicó mucho tiempo a examinar su propio corazón a la luz de la Biblia. Y usted sabe que dentro de la religión católica uno tiene que confesarse con su padre confesor. Y Martín Lutero iba a confesarse con su padre confesor y le decía, pues fui malvado, codicié, me enojé, la ira tomó control de mi corazón. Y él dice que cuando él se confesaba, él dedicó mucho tiempo a examinar su propio corazón a la luz de la Biblia. Y aún después de confesar sus pecados de ira, odio y envidia contra otras personas, él decía desanimado, cuanto más intento lavar mis manos, más sucias se vuelven. Porque así nos sentimos. Porque esa sed de justicia que Dios ha puesto en nuestro corazón no se puede saciar con cosas temporales. No podemos sobornar nuestra propia conciencia. La Biblia enseña que la única justicia que vale ante el tribunal de un Dios santo es la que es absolutamente perfecta y totalmente de acuerdo con la ley divina, pues aún nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y manchadas con el pecado. Yo era un buen monje, escribe Lutero, y guardaba mi orden tan estrictamente que yo podría afirmar que si alguna vez un monje podía ir al cielo a través de la disciplina monástica, era yo, pues estaba dispuesto inclusive a martirizarme hasta la muerte con vigilias, oraciones, lecturas y otras buenas obras. Tal vez haya algunos que hemos sentido ese deseo de agradar a Dios, de hacer algo por Dios.
Pero mire, si no lo hacemos como Él quiere, de nada nos sirve. A pesar de todo ello, creía que Dios en su justicia tenía que castigarle por sus muchos pecados, porque Él estaba seguro que no era justo. Y una pregunta le martirizaba la mente: ¿cómo puedo volverme más santo y más justo? Y cuando usted tiene esas preguntas, es verdaderamente desesperante, porque ve sus acciones y ve que eso no llena la medida de Dios, y entonces se pregunta: ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo volverme más santo? ¿Cómo puedo ser más justo? Y la historia dice que en 1512, en el siglo XVI, recibió el doctorado y fue llamado a Wittenberg como maestro en teología. En aquel tiempo los teólogos sabían mucho de las obras de otros teólogos, pero casi nada de la Biblia, como a veces nos sucede. Escuchamos cosas de la Biblia, pero no hemos leído lo que dice la Biblia. Y eso era lo que caracterizaba a la Edad Media. En aquel tiempo los teólogos sabían mucho de las obras de otros teólogos, pero muy poco de la Biblia. Así que Martín Lutero se dedicó completamente al estudio de la Biblia. Mientras estudiaba y enseñaba acerca de la carta a los romanos, finalmente llegó a Romanos 1:17. Y vea qué dice Romanos 1:17. Cuando él entendió las palabras de Romanos 1:17, y Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, y el Evangelio quiere decir buenas noticias, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. No se trataba de ser justo por sí mismo, porque no hay justicia en nosotros. Para ser un hombre de fe, no se podía llegar a ser justo por sí mismo. Al contrario, la fe era lo único necesario para volverse justo. La justicia es la que Dios da gratuitamente a todo aquel que cree. Y usted ha creído en Cristo, y usted ha sido declarado justo por Dios mismo. La justicia es la que Dios da gratuitamente a todo aquel que cree en Él. Miren cómo lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11. Y el apóstol Pablo, que era un hombre entregado a su religión, celoso de su religión, que estaba dispuesto a matar a otros que ofendían su religión, porque pensaba que haciendo eso Dios lo iba a declarar justo. Pero mire que dice en Gálatas 3:11, y que por la ley, ¿cómo dice? Ninguno se justifica. Nadie puede ser justificado por Dios obedeciendo normas, reglas, haciendo méritos, porque no hay méritos que se puedan comparar a la justicia que Cristo solamente puede dar. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque, como dice, el justo por la fe vivirá. Y haciendo un análisis de la Biblia,
Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Esta es la buena noticia que salva. Porque usted no tiene que hacer obras para que los demás vean. De repente, cuando andamos un poco disgustados con mi esposa y vamos por la calle, le digo, abrázame, para que la gente piense que somos felices. Usted no tiene que vivir de las apariencias, porque no puede ser de otra manera. Si somos honestos, no hay nada bueno en nosotros que un Dios santo pueda ver y decir, este es el bueno. Y miren cómo dice Martín Lutero después de haber estudiado, leído Romanos 1:17. Entonces comprendí por el Espíritu de Dios, dice Lutero, las palabras, mas el justo por la fe vivirá. Y me sentí nacido de nuevo. Era un hombre nuevo. Sentí que las puertas del cielo se me abrieron y entré directamente en la presencia de Dios. Porque nadie merece, nadie puede comprar la gracia. No podemos hacer nada para merecerla. Solo podemos recibirla con fe y gratitud. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces? ¿Se acuerda usted cuando era adolescente y quería que mamá le diera permiso, que papá le diera permiso para salir con sus amigos? Se ponía a arreglar la cama, se ponía a barrer. Mamá, ¿quieres que te vaya a comprar algo? Y empezaba a hacer algo para ganarse el permiso de sus padres. Y así le hemos hecho con la religión. Voy a orar más, voy a ayunar más, voy a leer la Biblia más. Y es cansado. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, dice que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí por el Espíritu de Dios, dice Lutero, las palabras, mas el justo por la fe vivirá. Y sentí que había nacido de nuevo. Era un hombre nuevo. Sentí que las puertas del cielo se me abrieron y entré directamente a la presencia de Dios. Porque nadie merece que Dios nos salve. Él lo hizo porque nos ama. Estuvo dispuesto a morir por nosotros para darnos la alegría de ser llamados sus hijos. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 10:17? Romanos 10:17 dice que la fe no viene en el aire. No te despiertas queriendo tener fe y de repente ya la tienes. No es así. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted se pasa escuchando lo que dicen otras personas, si usted cree lo que dicen otros líderes religiosos, su vida va a ser un caos. Pero si usted va directamente a lo que dice la palabra de Dios, usted va a ser una persona bienaventurada. Hace poco me habló una persona y me dice, pastor, estoy muy desanimado. Como que tengo depresión y me siento triste. Pero ahorita agarré la Biblia y la estoy leyendo. Y siento como que Dios me está sanando, me está quitando esa depresión. Y mire, mis queridos hermanos, este libro es un libro con palabras vivas que da vida al que lo lee, al que lo ama. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Y cuando uno estudia teología, la fe es una palabra bíblica que se refiere a la seguridad en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, es verdad. Estaba recordando un episodio de ese libro que se llama La cabaña del tío Tom. Y el amo de Tom lo había obligado, había intentado obligarle a maltratar a otro esclavo. Y Tom se negó y dijo: no, soy un hijo de Dios y no puedo levantar la mano contra mi prójimo. Y enojado el capataz le dice: pues a él denle. Y los capataces se ensañaron con Tom. Y después que quedó desmayado por los latigazos, lo aventaron en donde él dormía. Y dice la narración que allá en medio de la oscuridad, el viejo Tom encendió una vela y sacó de sus ropas un ejemplar de la Biblia. Y allí en medio de sus dolores, con la luz de la vela, él abrió la Biblia. Y allá en Juan 14 decía: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice, y en medio de sus dolores, Tom sonreía, porque para él era una realidad lo que decía la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la fe es el ingrediente sobrenatural que Dios nos da. Y tal vez usted se pregunte: ¿cómo puede tener esperanza cuando todo se le está derrumbando? Otros ya se hubieran rendido ante todo lo que le está sucediendo. Mire qué dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, que leímos hace un ratito, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez usted conozca a este tipo de personas. Se le está derrumbando su mundo, pero ellos están tan tranquilos que parece que no fueran de este mundo. Yo los he visto en diferentes lugares. Los he visto en hospitales, cuando el diagnóstico no da ninguna esperanza. Lo he visto en los funerales y digo: esta gente de veras debe tener algo que no es fácil conseguir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el ingrediente sobrenatural que Dios nos da para lanzarnos en pos de lo que creemos, aún de lo que parece imposible, con la certeza de que lo lograremos. Ahora vivimos por fe, hemos sido salvos por fe y estaremos con Cristo eternamente por fe. Esa es la vida nueva que Dios nos ha dado. Tal vez usted ahora se vea miserable, triste, desamparado, pero la fe que Dios le ha dado le va a sostener hasta el último momento de su vida. Mire qué dice Hebreos 10, 38 y 39. Porque no piense que la fe es un acto espontáneo y se acabó. No, la fe es la que nos hace perseverar hasta el final de nuestra vida. Esto no se termina hasta que la fe se termina. Dice Hebreos 10, 38, 39. Mire qué dice esta hermosa palabra. Mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lea conmigo por favor el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Conocí una persona que se convirtió a Cristo. Perdió el trabajo, perdió la casa, estuvo a punto de perder a su familia. Y en ningún momento él dijo, ¿sabe qué? Esto del cristianismo no es fácil. Al contrario, en medio de su lucha, de sus dudas, permaneció viendo a Dios. Porque el que mira a Dios no puede fracasar. Nadie que mira a Dios puede irle peor que estar sin Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habacuc sufría y se angustiaba mirando el martirio de su pueblo, y su queja contra Dios es la misma queja que a veces elevamos cuando no comprendemos por qué nos está pasando lo que ha venido a nuestra vida. Y decimos, ¿por qué? Y eso era lo que decía Habacuc. ¿Por qué, si eres un Dios santo y justo, permites la maldad, la injusticia, todo lo que se está cometiendo? Y Dios responde que el justo no vive de lo que ve en sus ojos, sino del futuro glorioso que Él ha preparado para los suyos. Jesucristo es el Mesías prometido y anunciado por los profetas. Con su muerte y resurrección vino a darnos vida. Por Él somos justificados en su sangre. Cristo es el que nos llena de gozo, paz y amor en nuestro corazón. Por medio de Él uno puede ser mejor esposo, mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo. Caminamos por fe y no por lo que vemos, no por lo que ven nuestros ojos. Caminar por fe es ir día tras día hacia la tierra prometida, mirando a Cristo, quien es nuestro Salvador. Recordé uno de los cuentos de las 1001 noches, donde un día el rey quiso casar a su hija, adolescente. Y él dijo, mi hija ha sido entrenada en la equitación, maneja los caballos a la perfección, y ella va a ir adelante en su caballo blanco. Y los que quieran casarse con ella deben seguirla hasta el final, y el que la alcance va a ser digno de tener nupcias con ella. Y salieron todos los jóvenes del pueblo en sus caballos fuertes, brillosos, y la muchacha salió velozmente en su caballo, y los demás iban detrás de ella. Pero ella llevaba en sus bolsas piedras de oro, joyas, y a medida que avanzaba iba tirando monedas de oro, y los ambiciosos se detenían y recogían las monedas y se olvidaban. Total. Pero había uno que seguía fiel, veía las monedas, veía todo lo que ella tiraba, pero su mirada estaba en ella y la seguía, y finalmente la alcanzó. Mire, caminar por fe es eso, mis queridos hermanos. La vida está llena de obstáculos, a veces agradables, a veces desagradables, pero la mirada puesta en Cristo no nos distrae ni para lo bueno, ni nos desanima para lo malo, porque la mirada está puesta en Él. Habacuc era un hombre que se quejaba contra Dios.
No entendía por qué Dios en su justicia no destruía a los malvados. Los hombres y mujeres de fe confían y descansan en su misericordioso Padre Celestial, incluso en tiempos de incertidumbre, en tiempos de duda y adversidad, cuando no pueden ver perfectamente ni entender con claridad el camino. Ante la clara afirmación de Dios, el corazón de Habacuc, que estaba lleno de impotencia, de coraje, viene a sentir una paz que ni él mismo podía entender. El corazón de Habacuc se llena de paz y esperanza. Y mire qué dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. De veras que Dios sabe calmar las tormentas más profundas de nuestra alma. Cuando la impotencia, el coraje está desgastándonos, Él viene con su paz y nos abraza y nos consuela y nos dice: no te preocupes, va a llegar el momento, sin duda vendrá, espéralo. Habacuc 3, 17 y 18 es el epílogo, es la conclusión, es lo que Habacuc ve ahora. Ya no ve la maldad, ya no ve la adversidad, ahora él ve un Dios que ama, un Dios que consuela, un Dios que sostiene. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque no es lo que ven tus ojos, no es lo que hacen los demás, es en dónde está tu corazón, cuál es la fe que Dios ha sembrado en tu alma. Mis queridos hermanos, hoy, al igual que en tiempos antiguos, vemos situaciones adversas. Tal vez lo que usted ha anhelado con todas sus fuerzas, el tiempo pasa y ve que no llega. Y tal vez usted diga: creo que me voy a morir y nunca lo voy a ver. ¿Y cómo duele el corazón cuando uno tiene algo que anhela y no sucede? Cuando los hijos se rebelan, cuando no quieren buscar a Dios. Mire, Dios le dio esa fuerza sobrenatural que es la fe. Porque seguramente usted ha visto, porque yo lo he visto, que la mamá y el papá que anhelaban que su hijo fuese una buena persona, se mueren y nunca lo vieron. Pero al año o a los 2 años, esos muchachos, esas señoritas, vienen rendidas al Señor. Porque la fe siempre cumple lo que Dios promete. Igual que en tiempos antiguos, vemos situaciones adversas y pareciera que no hay esperanza. Un día el Señor Jesucristo volverá por los suyos y hará nuevas todas las cosas. Por fe podemos ver a Dios en todas las circunstancias de la vida. La fe es don de Dios y nos da la seguridad de que estamos en sus manos eternas y podemos descansar en Él. Podemos descansar en esos brazos que crearon los cielos y la tierra. ¿Se acuerda del poema con que empezamos este tema? Tengo esperanza en que mi vida cambiará. Que si hoy tengo problemas, mañana se solucionará. Si hoy lloro, mañana reiré. Que si hoy veo nubes grises, mañana el sol saldrá y se verá mejor. Tengo fe en que Dios no me dejará, que siempre a mi lado estará. Y mis problemas, grandes o pequeños, pronto se solucionarán.
Y si no fuese así, Él me dará la fortaleza para entender por qué no fue así. Mis queridos hermanos, no nos ahoguemos en un vaso de agua. El océano es grande y se puede disfrutar. Y desde aquí podemos ver lo infinito y maravilloso de lo que Dios ha creado. Y mire, a pesar de que usted tenga una pena profunda en su corazón, el sol sigue saliendo todos los días, los pájaros siguen cantando y la vida continúa, porque el final todavía no ha llegado. El final es cuando Dios diga. Por lo pronto Dios le dice: espere, ten fe, confía, espera, no te desesperes. Y Dios le va a proveer algo mejor que le va a alegrar el alma. Y usted va a ser de bendición para otras personas que tal vez estén en una peor situación de la que usted está viviendo. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude, porque todos necesitamos de esa fe que solamente viene de Cristo. Amén.